buenas noches con nuestros amigos, con nuestras amigas que se están comenzando en estos momentos a conectar. Quiero decirles que para mí es un gusto contar en esta noche con la presencia de Héctor López Molina. Estamos esperando solamente que se conecten. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal, Natasha? Muy buenas noches a ti, a todas las personas que nos están mirando. Yo muy bien, encantado de esta invitación. Muchísimas gracias, agradecerte por eso y nada, pues dispuesto a conversar de lo que necesitemos sobre historia de Quito. Bueno, quiero contarles a nuestros amigos y nuestras amigas que vamos a conversar con Héctor sobre la historia y arquitectura patrimonial de Quito. Héctor López Molina me contaba que es comunicador social, pero no se dedicó a ese ámbito de su vida. Él es investigador quiteño, apasionado por la historia y la arquitectura patrimonial de nuestra querida ciudad de Quito. Es administrador de la página Los Ladrillos de Quito. Ustedes pueden ingresar y van a encontrar maravillas realmente súper educativas para todos y todas. Es administrador, decía, de la página Los Ladrillos de Quito, que desde su creación en el año 2014 constituye la primera comunidad virtual especializada en difundir la arquitectura histórica de Quito. Autor del libro El Palacio de Carondelet, entre otros artículos y libros y documentos muy importantes. Realmente agradecerte muchísimo, Héctor, por haberte conectado y poder conversar contigo varios elementos que tienen que ver con nuestra ciudad, su historia, su patrimonio, su arquitectura. Saludar a Vladimir Cruz, él es historiador dedicado al ámbito del turismo. Aldo Duarte, John Paul nos saluda desde Toronto, que se ha conectado de igual manera, entre otros amigos y amigas que se van a seguir conectando. Pedirles que nos den un like, que puedan compartir en sus redes sociales con la finalidad de llegar a más personas. Pero bueno, yo quisiera partir de una pregunta, Héctor. ¿Quién es Héctor López Molina? Bueno, es una pregunta difícil para la primera. A ver, bueno, Héctor López Molina es un quiteño de corazón que ama su ciudad sobre muchas otras cosas en su vida. Quizás solamente la familia está por sobre Quito en este sentido. Un descendiente de chagras, además, mis abuelos son todos chagras, mis 4 abuelos son chagras. Lo que me hace apreciar aún más esa escena de Quito dentro del el concierto nacional, ¿no? Héctor López, pues es una persona a la que le gustan las redes sociales y que de hecho, por suerte ha podido utilizar ese conocimiento adquirido en redes sociales que para muchas personas es como perdido, como que es solamente de procrastinación, y lo he podido usar de una manera buena. En resumidas cuentas, creo que quizás esto hace unos 4 o 5 años no lo podía decir, pero creo que Héctor López está orgulloso de la persona en la que se ha convertido realmente. Qué chévere, realmente yo estoy contenta, nerviosa de conversar contigo, muy contenta, y contarles a nuestros amigos y amigas y contarte a ti que bueno, conocí de ti gracias a mi hijo. Él tiene 19 años, y llegué a ti por él. Algún rato estábamos tomando un café y me empezó a comentar de una página, Los Ladrillos de Quito, y dijo, está en TikTok, está en Facebook, está en Instagram. Mamá, ¿no le has visto? No puedo creer que no le hayas visto. A ti que te gusta hablar de Quito. Le digo, la verdad, no he visto, pero luego ingresamos en ese momento con una amiga que también estábamos tomando un café y encontramos tus redes sociales. Y realmente, amigos y amigas, ingresen a Los Ladrillos de Quito porque es espectacular todos los elementos, análisis, pastillas breves sobre la historia de nuestra querida ciudad de Quito. Héctor, ¿por qué decidiste hablar de Quito? ¿Qué es lo que te llevó a hablar de nuestra ciudad? Bueno, esa historia antes no la tenía muy clara, pero creo que ahora la tengo bien definida. Siempre me gustó, en primer lugar, la historia en sí, hablando de historia universal, por ejemplo, ¿no? Pero alguna vez en la que uno, por ejemplo, en ese sentido siempre admiraba la historia o la arquitectura histórica de ciudades como París, de Roma, de Londres, y alguna vez mi abuela, ambateña, mi abuela paterna, Estela Molina,
regresábamos de Ambato una noche y no sé si recuerdas que antes en la Avenida República y Eloy Alfaro había un redondel con una pileta que en el tope tenía la escultura de la lucha eterna. Era de noche, un domingo, y mi abuela se dio como 4 vueltas alrededor de eso, aprovechando que no había tráfico, para que admiráramos lo lindo de la escultura iluminada con el agua cayendo por los lados. Y me dice, qué linda ciudad en la que vives, qué suerte tienes. Ese fue el momento en el que yo me di cuenta que yo amaba Quito y que la ciudad era una ciudad tan digna como París, como Londres, como Roma, de ser conocida. Y ahí yo empecé a investigar más sobre la ciudad. Esa misma abuela me llevaba muchísimo a museos, a exposiciones de arte, y allí conocí muchísimo, gracias a ella. Una guaitamba, como digo, me enseñó el amor a Quito. Entonces, así es como de verdad empecé, así es como llegó a mi vida el amor a Quito y comencé a investigar desde mi adolescencia, desde los 15 años más o menos empecé yo a investigar sobre Quito. Y bueno, vamos a preguntarte distintas cosas que al igual que en tus videos en TikTok, las preguntas puedan ser rápidas, digamos, las respuestas puedan ser rápidas para avanzar. Quiero saludar a Gusta Recalde Andrade, ella es docente aquí en la ciudad de Quito, Cristian Roberto Bermeo, Edwin Chacón, entre otros amigos y amigas que se están conectando. Pedirles, si quieren saber algo de Quito, de algún elemento histórico de Quito, en este momento pueden escribir al Facebook para que Héctor nos pueda contestar. A Miguel Herrán también saludos, Fernando Guillermo Armendaris, que también se ha comentado. Cualquier pregunta, Héctor nos puede contestar en estos momentos. Bueno, Héctor, cuéntanos lo que más te gusta de Quito y por qué. Lo que más me gusta de Quito, el barrio La Mariscal. Me gusta muchísimo. Creo que amalgama muchas de mis historias de juventud, de cuando estuve en la universidad, en el colegio, y de lo que hago ahora, la arquitectura. La arquitectura de La Mariscal es lindísima. Hay castillos, hay grandes mansiones, está el Palacio de la Circassiana. He encontrado joyas escondidas preciosísimas. Y sí, mucha gente generalmente está enamorada de Quito, del centro histórico, pero yo en particular estoy enamorado de La Mariscal. Es mi sector favorito de la ciudad y al que le he dedicado muchísimo de mi investigación. Además, estoy preparando un libro sobre eso. Ya tiene un tiempo cocinándose, pero bueno, pero sí, ese es mi lugar favorito de Quito, el sector de La Mariscal, es lo que más me gusta de la ciudad. Cuéntanos la breve historia. Tú hablas en tus videos de TikTok sobre la iglesia de San Francisco. ¿Qué nos puedes contar sobre la iglesia de San Francisco? Bueno, uno de los TikToks más polémicos que me tocó ahí precisamente fue sobre la iglesia de San Francisco porque hay muchos malentendidos al respecto de la historia. Mucha gente cree que las leyendas son ciertas y hay gente que me dice, bueno, ¿y dónde está la piedra que falta de Cantuña? Y yo, pues, es una leyenda, claramente no existe la piedra, ¿no? Entonces, desmentir un poco aquellas historias que la gente asume como ciertas a pesar de que son parte del folclore y la leyenda, pero así es como se las tiene que entender, no como historia real, ha sido bien complicado. Y ese TikTok en particular fue bastante polémico. Además de otro en el que mencionaban que, por ejemplo, San Francisco tenía entradas diferentes dependiendo de la clase social, que la entrada principal era para los blancos, que la que viene hacia el lado sur era para los criollos y en la última eran los mestizos e indios. Sin embargo, tuve que aclarar, y ese fue quizás el primer TikTok que se volvió viral, que en realidad la división social en la iglesia se hacía de atrás para adelante en la nave principal, todos entraban en el mismo templo y que las otras puertas dan a otras capillas, no eran, no eran digamos, como diferenciadas las puertas. Entonces, eso me llevó a hacer una serie de TikToks al respecto, en el que me comentaban, por ejemplo, que si la zona del pretil realmente tiene el atrio, toda esta zona como terracita, tiene restos humanos. Y claro, ahí les comentaba que sí, que en un inicio se enterraban a las personas también en la parte del atrio. Entonces, allí también había entierros. Entonces, hablé también, por ejemplo, sobre el estilo manierista de San Francisco, refiriéndonos un poco más a la arquitectura, las comparaciones de por qué José Gabriel Navarro lo comparó con el Escorial al ser un conjunto completo que reúne no solo la iglesia, sino también centros de estudio, una gran biblioteca, varias capillas, la residencia de los franciscanos. Entonces, bueno, he abordado en varios TikToks de verdad la historia de San Francisco, pero es vastísima como para poderla resumir realmente en un ratito.
Sí, y realmente lo haces de una manera bastante interesante y como te decía antes de iniciar el programa, ligera y es atractiva para los jóvenes, lo cual me parece súper, súper, súper interesante. Tú dices que cuando los quiteños no tenemos dinero y queremos pasearnos en Quito, si nos subimos al trole podemos conocer varios lugares bien interesantes. ¿Cuáles son estos lugares que tú nos recomiendas conocer solo paseándonos en el trolebús? Bueno, digamos que si empezamos desde el norte hacia el sur, ya tomando el trolebús, una de las primeras paradas podría ser el Palacio de la Circasiana en la Colonia 10 de Agosto. Allí puedes disfrutar del parque, que es un parque lindísimo, además del que fueron los jardines del palacio, ingresar al palacio, que es sede del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Allí hay recorridos guiados de lunes a viernes en horarios de oficina. Luego puedes volver a tomar el trolo. Si prefieres, ahí puedes darte un paseo por la Mariscal entera, ¿no? Porque ahí vas a encontrar un montón de castillos, palacios, que te puede tomar aproximadamente medio día. Luego puedes parar, por ejemplo, en la Alameda y darte una vuelta en esos lindos botecitos de la laguna que existía ya desde mucho tiempo antes, desde época virreinal. Subir al Churo de la Alameda, que fue obra de Fusó. Entrar a la Capilla del Belén, que mucha gente cree que es la primera iglesia de Quito, pero no, pero de todas maneras es algo que uno tiene que hacer. Luego, obviamente, entras al centro histórico. La parada principal para mí es la Plaza Chica, porque de allí accedes a todos estos lugares del centro histórico de la ciudad, la Plaza Grande, San Francisco, San Agustín. Y luego bajas hacia lo que yo, al menos a mí que me encanta ese tipo de arquitectura, bajar hasta la parada de la Recoleta y conocer la sede del Ministerio de Defensa, el antiguo Palacio de la Exposición. También el convento del Buen Pastor, que también se encuentra allí y a veces tiene algunos recorridos guiados. Atravesar el puente del Machángara, que lleva siglos allí, viendo cómo los quiteños pasan sobre él, han pasado carrozas, ha pasado el tranvía, ahora pasa el trole. Es un puente lleno de historia realmente, el puente del Machángara. Avanzar hacia Chimbacalle, conocer el sitio de donde se construyó la estación del tren a su llegada a Quito, que fue el inicio de una época dorada de la economía quiteña realmente. Eh, Luego puedes incluso seguir avanzando ya hacia zonas que son más residenciales en el sur, pero que tienen su historia. El sur fue parte de la revolución industrial, allí hubieron fábricas. El mismo lugar donde ahora está el centro comercial, el Recreo, fue una fábrica. Entonces tú en trole puedes recorrer la historia de Quito realmente, ¿no? Incluso desde el inicio en el norte, estar en el antiguo aeropuerto que ya no existe realmente allí, ¿no? Entonces, con poquísimo dinero, quizás con un par de dólares puedes hacer subidas y bajadas en el trole y recorrer Quito en un fin de semana y tener un bonito recorrido turístico. Y sería interesante que los fines de semana o los sábados o los domingos en el trolebús nos pongan parte de la historia de Quito, es decir, que mientras los usuarios tomamos el trole, nos vayan narrando lo que significa Quito, la historia de Quito, los lugares maravillosos de los cuales tú estás en este momento hablando y no le costaría mayores recursos al municipio. Creo que sería súper, súper interesante este proyecto para recuperar la historia de nuestra ciudad. Héctor, tú hablas de las 12 calles más bonitas de Quito. Digamos que no nos hables de las 12 calles más bonitas de Quito. Háblanos de las 5 calles más bonitas de Quito y por qué. Bueno, ese artículo que después lo convertí también en una serie de TikToks, de videos, fue una votación de la gente de la página de los ladrillos de Quito. Entonces ellos fueron eligiendo las calles, entre las que, por ejemplo, las que más les gustaba a la gente estaba el Boulevard 24 de Mayo en el centro histórico. A pesar de todos los cambios que ha sufrido, sigue siendo un referente urbano de la ciudad y quizás una de las áreas públicas más grandes, es el área pública más grande realmente del centro histórico, y está rodeado de estas lindas mansiones de inicios del siglo XX, que fueron reedificadas a inicios del siglo XX. Entonces, esta le gusta muchísimo a la gente porque está en el centro histórico. Hay una calle en la Mariscal lindísima, que es la Juan Rodríguez, que da más o menos, sale hacia las 6 de diciembre a la altura del colegio Manuela Cañizares y está rodeado de árboles de platán que forman una especie de túnel.
Es la calle más romántica de Quito, a mi parecer. Mucha gente va allí con sus parejas a sentarse, a tener un momento parisino, por así decirlo, de romance, a tomarse fotografías. Esa quedó realmente en segundo lugar. En primer lugar, por allí quedó la calle de las Siete Cruces, la García Moreno, porque a la gente le gusta todo lo que se tiene que contar allí. Es una calle que atraviesa muchos lugares importantísimos, desde Santa Bárbara hasta la calle Ambato, donde está la Última Cruz. Pues a la gente le gusta muchísimo esa calle. Eh, la Amazonas también, en la parte en la que es Amazonas calle, no avenida, es decir, la parte del Amazonas de la Mariscal, que igual tiene estos árboles de álamo en cada una de las aceras, con todos sus cafés en la parte de afuera, que les gusta bastante realmente, especialmente a los turistas, ¿no? Que les gusta ese ambiente de sitio turístico de la Mariscal. Y, ¿qué otra se me está yendo por allí? La calle Portilla, por ejemplo, que es un callejoncito bien chiquito que está al lado del Ministerio de Defensa, también quedó entre las primeras porque tiene esa magia de ser un pequeño callejón y súper desconocido, además, ¿no? Con las casas bien pegaditas entre sí. Y de un lado tú vas viendo casi el Ministerio de Defensa por debajo, ¿no? Porque es una calle que va alta y es súper desconocida esa. La calle La Ronda, que claro, no puede faltar en un ranking quiteño, los quiteños le tienen un cariño súper especial a esa calle. Y, y bueno, creo que por allí esas son las cinco principales de las que la gente escogió realmente. Yo coincido contigo, adoro la ciudad de Quito, me parece impresionante, es lindísimo. A donde tú vas, donde te encuentras, el centro histórico me encanta realmente, pero yo digo incluso hay lugares que tú puedes mirar la ciudad de una manera espectacular. Estoy pensando en el barrio de San Juan, estoy pensando en la ferroviaria y los lugares que de pronto no son los comunes. La ferroviaria, ahí hay un restaurante Vista Sur que tiene una vista y te invito a que vayas, hagas un reportaje con esos vecinos, es maravilloso, lindísimo, incluso tienen una especie de Titanic, ahí ellos dicen que ese es el Titanic de Quito, es lindísimo, súper, súper, súper chévere. Estoy pensando la vista de Quito desde Auqui de Monjas, es decir, realmente nuestra ciudad es maravillosa, es lindísima, una potencia turística que realmente debería existir inversión desde el gobierno central, el gobierno municipal, el gobierno provincial para desarrollarle en este ámbito. Nos pregunta Usted Recalde si nos puedes contar algo del Teatro México. Bueno, del Teatro México no he investigado mucho, la verdad. Es parte de esta época dorada de la inauguración de teatros. Está llevada sobre todo por los hermanos Mantilla, que son dueños de muchísimos de los teatros de esa época, que luego tienen que transformarse en cines por el decaimiento de esta industria del teatro. Es un teatro moderno, además, ¿no? No es un teatro como el Bolívar, como el Sucre, que son el Sucre es muy decimonónico, el Bolívar es muy de la Belle Époque quiteña. El México siempre fue un teatro de vanguardia, un teatro de avanzada, que en primer lugar está ubicado fuera de esos sitios que se consideraban como culturales en ese sentido, en el centro histórico. Es un teatro pensado para la gente de los alrededores de la Ciudad de México, justamente. Entonces, tiene incluso desde su concepción un concepto muy, muy diferente a lo que son los teatros de clase alta, por así decirlo, de alguna manera, el teatro tradicional, ¿no? Pero que sufre las mismas consecuencias, tiene que transformarse en un cine debido al decaimiento de la industria del teatro, que es tan triste, pero uno de los pocos que se mantiene, ¿no? Que no se ha convertido en un centro de adoración de iglesias protestantes o en cines para adultos. O sea, digamos que es uno de los pocos que logró mantenerse realmente. Ahí tiene que ver también un poco la inversión municipal que se le hizo en ese edificio, pero bueno, ha logrado rescatarse en ese sentido. Tú en tus TikToks respecto de los castillos en Quito. En Quito tenemos algunos castillos. ¿Cuáles son? Y quería hacer un comentario antes de aquello. Como decimos los quiteños, si estamos chiros, hay lugares bonitos que podemos visitar, muy interesantes y además con elementos históricos, culturales súper buenos. ¿Cuáles son esos castillos de Quito?
Bueno, esos castillos de Quito se encuentran en el barrio de La Mariscal, todos, sin excepción. Hay aproximadamente unos 10 castillos probablemente. Todos son obra de un arquitecto que yo le llamo el arquitecto de los sueños, que es Rubén Vinci Quinard, un arquitecto mexicano que estuvo aquí en la década del 30 del siglo pasado y que él era diplomático. Entonces decide trabajar y hacer sus cachuelos, como decimos nosotros, por separado, porque él tenía conocimientos de arquitectura. No era arquitecto, tenía solo conocimientos empíricos. Y empezó a construir castillos de los lugares en los que él había sido diplomático para México. Fue diplomático en Turquía, fue diplomático en Italia, fue diplomático en Francia, en España. Entonces utiliza todo este conocimiento que fue adquiriendo allá estético y lo conceptualiza y lo vuelve material aquí en la ciudad de Quito. Con esa burguesía que crecía justamente en esa época en la que te digo que es la revolución industrial quiteña, la primera década, la primera mitad del siglo XX, de gente, de quiteños que por primera vez iban y volvían con frecuencia de Europa, porque bueno, ya había una mejor conexión a través de los barcos, del canal de Panamá, todo eso. Y regresaban con estas ideas de yo quiero un castillo. Y los arquitectos de la época pues le decían, no, yo no voy a poner mi reputación de arquitecto en a dañar con ese tipo de estructura. Pero Rubén Vinci lo hacía, él hacía realidad esos sueños más locos de esa gente. Por eso le digo el arquitecto de los sueños. Construyó el Castillo Larrea en la 12 de octubre, que se encuentra más o menos frente a Almacenes Ricky, frente al Swiss Hotel. Construyó el Castillo Fáride, que se encuentra en la 6 de diciembre y 20 Milla. Construyó una cuadra entera en la que existían 8 castillos, de la cual quedan solamente 4, que es en en la calle Roca, entre Reina Victoria y Juan León Mera. Entonces allí incluso él tenía su propia casa, que es la Villa Vinci, que yo le digo, bueno, todo el mundo le dice la casa del patio parado, ¿no? Porque usa piedras de revestimiento en la pared y hasta el momento en que Vinci lo usó así, todo el mundo utilizaba la piedra solamente en el patio. Entonces le decían, ¿y este qué vino a hacer? Paró el patio. Por eso le decían el patio parado. Entonces allí está la Villa Vinci, está un castillo Art Deco, está la casa de las 7 terrazas, que ahora es un hotel, el Hotel La Cúpula. Está el Castillo Silva del Pozo, que es este castillo que siempre se le pinta de diferentes colores de partidos políticos. En cada elección siempre está con algún partido político. Está este castillo. Tenemos la residencia de los Carmelitas frente a la iglesia de Santa Teresita. Entonces, sí, en un lugar tan reducido como la Mariscal, tú puedes encontrar y hacer un tour fotográfico de castillos que te va a tomar medio día, porque yo lo he hecho. Entonces, sé más o menos cuánto dura y lo he hecho con gente, ¿no? Como te decía al inicio, yo hacía recorridos antes cada 15 días y son recorridos súper baratos porque básicamente lo que vas es a tomar fotografías y a conocer un poco de esa historia nada más. Qué chévere. Quiero saludar a Pablo Osvaldo Rivadeneira, a Edison Delgado, a Isabel Medina, Mario Leiva, Fernando Cervantes, Michelle Alejandra, Aldo Duarte, Galo García, Adolfo Puente y desde Estados Unidos a Juan Elías Chulde, que está aquí con nosotros. Los quiteños, bueno, a los edificios y a otros elementos generalmente les ponen apodos. Tú hablas, por ejemplo, de la plataforma financiera que le pusieron de apodo el gallinero, si no me equivoco. Hay otros edificios con otros nombres. Cuéntanos, no de todos los edificios, pero de algunos, los más significativos, los apodos que les hemos puesto a esos edificios, a esas edificaciones los quiteños. Sí, eso es muy de la sal quiteña, porque si tú te fijas, siempre le ponemos apodo a todos nuestros amigos, a nuestros parientes, al hermano, a todo le ponemos apodo. No quise decir eso, pero textual, siempre le llamamos de alguna manera a las personas o nos llaman a nosotros, sí, es parte de esa sal quiteña que tenemos. Exactamente, y los edificios no podían quedarse atrás. Hay los más extraños, unos que yo ni siquiera conocía y que, por ejemplo, en los recorridos, sobre todo las señoras ya un poco mayores, me decían, ay, en mi tiempo le decíamos así. Y yo, ¿qué? No puede ser. Uno de esos edificios es el de la Cruz Roja, que está frente a la Alameda sobre la Avenida Gran Colombia.
Este edificio, yo no tenía idea, como le decían, una señora a la que adoro con mi vida porque siempre va a todos mis recorridos, se llama Sara Camaño, ella me dice, ¿y usted sabía que a ese edificio le decían el bidet de Doña Elvira? Y yo no. Y otra señora que estaba también en el recorrido salta y dice, sí, es verdad, le decían el bidet. Y ahí salieron todas estas señoras así que estaban más o menos en el mismo rango de edad. Y todas, sí, sí, le decían el bidet. Y yo, ¿por qué el bidet de Doña Elvira? Me dicen, bueno, no sé. Investigando llegué al punto en el que entendí que era porque doña Elvira Campi de Yoder fue la presidenta de la Cruz Roja Ecuatoriana en esa época. Y por eso le decían el bidet de doña Elvira, porque desde arriba, sobre todo, tiene esta forma como la de un bidet. Entonces me pareció comiquísimo. Es uno de los que a mí más me gusta por lo cómico que es. Está la eterna licuadora de la que todo el mundo sabe y nadie en realidad conoce el nombre oficial, que es edificio La Filantrópica. Todo el mundo solo sabe que se llama La Licuadora. Está el de la Ya plataforma que era la financiera. licuadora, acabo de enterarme el nombre. Sí, nadie conoce el nombre oficial de ese edificio, la verdad. Está el de la plataforma financiera, que es uno de los más recientes, pero que le dicen el gallinero, el de los andamios eternos. Otros por allí en el TikTok me ponían, yo le conocía como el edificio que parece jabas de cerveza, cosas así. Entonces, lo seguimos haciendo, es lo que me gusta, o sea, seguimos con esa tradición de ponerle apodos a los edificios. Por ejemplo, a Ciudad Bicentenario, que se construyó por acá, por el norte, por Pomasqui, Carapungo, toda esa zona, dice que de lejos parece un cementerio, entonces le dicen Ciudad Cementenario también. Entonces ahí hay otro apodo. Está el de la bestia para el Ministerio de Agricultura en la Amazonas y Eloy Alfaro, y el edificio de al frente, que es el edificio de Finandes, La Bella, porque claro, en los 90 este tipo de arquitectura del edificio de Finandes era bonito, ahora ya se ve medio descuidado. Entonces les llamaban La Bella y la Bestia, como la película de Disney que salió en los 90, es un apodo de los 90, de hecho. Entonces, lo que me gusta es eso, que refleja de alguna manera la idiosincrasia del quiteño en diferentes épocas. Y que lo sigamos haciendo. Para mí eso es realmente bien interesante. Hay el Calé de Queso, que es la casa que está en la entrada de San Blas. Bueno, es que hay infinidad por todos lados. Siempre hay un edificio que tiene algún apodo. Y somos tenaces, de verdad, los quiteños somos tenaces para poner apodos. Además, somos impresionantemente a veces despistados en los nombres de las calles. No sé si te pasa a ti, pero en general los quiteños no conocemos los nombres de las calles. Queda en tal lugar, donde queda tal edificio, donde queda tal farmacia, pero hemos pasado cientos de veces por ahí y no tenemos idea del nombre de las calles. Y les cuento que una de esas soy yo. Bueno, en ese sentido yo no tanto, yo siempre digo, yo sería un muy buen taxista porque yo conozco bastante los nombres de las calles, pero está más relacionado a lo que he investigado siempre, entonces siempre he tenido que tener presentes esos nombres para poder ubicar casas, lugares, antiguos bares, antiguos hoteles. Entonces, esa es la razón, pero de allí creo que sería otro quiteño de esos que no conoce mucho de los Las nombres de las calles, calles. pero puedo llegarte a cualquier lugar, a todos los barrios de la ciudad de Quito llego, pero si me preguntas los nombres de las calles, realmente pierdo en ese momento. Nos pregunta Aldo si puedes hablarnos algo de la historia de Don Evaristo. Sí, 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 la historia de Don Evaristo, que en realidad, bueno, es un producto del teatro, ¿no? Es un personaje de teatro, Don Evaristo, que lo interpreta Ernesto Albán, Ambateño y Guaitambo, como mis dos abuelas. Eh, el actor realmente más importante de su época en el país, estamos hablando de mediados del siglo pasado. Hizo películas con Tres Patines, filmó películas aquí, filmó películas en México, o sea, un actor realmente talla internacional, Ernesto Albán. Y crea este personaje, Don Evaristo, que es la representación del chuya quiteño, ese chuya que para mediados del siglo pasado ya se estaba perdiendo. ¿No? Pero yo digo que el Chuya nunca se ha perdido, simplemente ha evolucionado en distintas formas. Pero bueno, él lo creía así y toma esta figura del Chuya que es el quiteño de clase media que quiere parecer de clase alta y que tiene su Chuya eterno y con ese está todo el tiempo y por eso don Evaristo viste siempre exactamente el mismo terno, el mismo sombrero, aunque ya esté desgastado, es parte de esta esencia del Chuya. Entonces, es increíble cómo un Guaitambo logra captar toda la esencia de un Chuya quiteño
Por eso a mí me encanta esta ciudad, porque es el producto de la migración de todas partes del país y de todas partes del mundo. Pero este personaje de Don Evaristo trasciende a la cultura popular porque es el que lleva la voz de el reclamo político, sobre todo a través de la sátira, pero del reclamo político contra Velasco Ibarra, sobre todo, que tenía muchos problemas. Le metieron preso varias veces a Ernesto Albán por eso. Pero de alguna manera era el Michelena de su época, pongámoslo en ese contexto, era el Michelena de su época. Y el personaje de Don Evaristo cala tanto en los quiteños que a su muerte el municipio de Quito decide que ese debe ser el personaje que represente a la ciudad. Y en la época de Rodrigo Paz crean esta campaña, que es quizás la más exitosa en este sentido de crear un amor hacia la ciudad de Quito. Creo que no ha existido otra realmente después de esa que tenga ese nivel de éxito. Aunque quisieron replicarlo, no se pudo. Pero, y allí con esos dibujos animados entró la figura de Don Evaristo a los niños de la época, a los millennials de hoy, ¿no? La gente que está entre más o menos entre los 25 y los 40 años, que son los millennials, crecieron viendo esas propagandas de Don Evaristo. Y ahí es cuando se vuelve un icono también para las generaciones actuales, que de lo contrario se hubiera quedado solamente con aquellos que vivieron a mediados del siglo XX. Pero así es como trasciende la figura de Don Evaristo, el chuya quiteño por excelencia, pero ambateño. Héctor, los piropos y los quiteños. ¿Qué nos puedes contar? Es una costumbre que es muy arraigada, bueno, ya no tanto realmente, ¿no? Ha cambiado, ha evolucionado también el tipo de piropo, pero es una costumbre no solo quiteña, es muy ecuatoriana. Si tú ves, por ejemplo, hay los amorfinos en la parte rural de la costa, y bueno, aquí se ha rescatado a través del Festival del Piropo mucho esa tradición de cuando ibas a enamorar a la muchacha de tus sueños y tenías que ir al balcón con una serenata, y bueno, y si salía, si no te echaban agua los papás y salía la muchacha al balcón, pues ahí es el momento en el que tú declamabas esta poesía, estos piropos que tú le habías escrito especialmente para ella, o quizás para muchas, un piropo genérico que repetías, pero viene de allí, de esta época en la que el salir con una muchacha tenía muchísimas restricciones. Estamos hablando siglos XIX, inicios del XX, que es cuando se afianza realmente porque los jóvenes ya no tienen ese celo, por ejemplo, de la época virreinal, los jóvenes van cambiando, digamos, son una nueva generación en ese momento y deciden, bueno, sí puedo ir a cortejar, aunque sea abajo de la casa, me voy a exponer a que el papá me tire por allí hasta orines quizás, pero ya puedo hacerlo, ¿no? Porque esas cosas pasaban. Entonces, viene de esta época y se perdió muchísimo, hay que decirlo, desde más o menos la década de los 70 en adelante se perdió totalmente el tema del piropo, y a través del Festival de Piropos que realiza el municipio ya algunos años, se ha tratado de rescatar esto, pero la verdad yo creo que no se ha conseguido el objetivo. La gente ya no declama ese tipo de piropos, y la llegada del Internet además ha hecho que existan otros métodos de llegar al amor de tu vida. En uno de ellos son los memes. De cortejar, de enamorar. Claro, ahora enamoras con memes y son súper efectivos, digo yo, además. ¿No? ¿Por experiencia propia? Por experiencia propia, sí. Bueno, entonces hemos pasado en Quito, en el país y en el país de los piropos a los memes. Cuéntanos, sí. Nos preguntan, Héctor, de la torera, la torerita de Quito. Ay, Anita Bermeo. Me encanta Anita Bermeo. Hay una nueva versión ahora en la ciudad que por allí también abordé en un TikTok, pero veremos si se convierte en leyenda como Anita Bermeo. Pero el tema de la torera en particular... ¿Te refieres a la nueva dueña de Quito? La nueva leyenda. Bueno, luego nos cuentas, pero primero cuéntanos de la torerita de Quito. Sí, ese tema está, al menos sus orígenes y el porqué de su locura, entre comillas, digo yo siempre, es rebatido. Hay muchas historias al respecto. Para mí la que tiene mucho más sentido y por eso yo la he abordado de esa manera en mi página y es de la que he encontrado además más referencias, es de que... bueno, el origen sí, totalmente en tinieblas, unos de Baños, otros de Quito, que otros de Ambato, que era de Riobamba, eso sí está totalmente en tinieblas, pero la versión que yo he encontrado como más lógica y con más referencias, como te digo,
sobre su vida es que ella se dedicaba a la costura y de hecho encontré una referencia que trabajaba en la fábrica de la Internacional, en la textilera de la Internacional, y hay testimonios de sus compañeros de trabajo. Entonces sí, ella se dedicaba más o menos como a eso, a la costura. Y es allí de esos vestidos que ya estaban en desuso y le regalaban o que nunca iban a retirar, porque ella además arrendaba en los bajos de las casas de estas grandes familias de Quito, ¿no? Donde ella empieza con este gusto por la moda y se queda con estas prendas pasadas de moda, además, ¿no? Que ya le iban regalando porque ya a la gente de la casa ya no le gustaba. Y es allí donde ella empieza a vestirse, pues, de esta manera tan extraña que para ella es una manera muy elegante, porque a la final la moda es muy personal, ¿no? Eso es lo que digo. Y bueno, le molestan por estar vestida fuera de tiempo, anacrónicamente de alguna manera. Y es eso lo que a ella de alguna manera le lleva a ganar esta fama de loca. Porque yo digo, si a mí me están molestando todo el tiempo en la calle, yo no solo les caería paraguasos como la torera, yo buscaría un ladrillo por ahí y les caería encima, ¿no? Sea niño, sea grande, sea quien sea. Entonces, para mí el tema de la locura de la torera es un poco subjetivo. Sí creo que tuvo algún nivel de enajenación, pero no en el punto de que en el que le tenemos en la leyenda actual de Quito, ¿no? Eh, y bueno, ella se paseó por la ciudad hasta muy mayor, incluso cuando ya estaba en el hogar de ancianos Corazón de María, en la Avenida de la Prensa, le permitían salir. Eso quiere decir que claramente no estaba totalmente loca, ¿no? Ella dejó de salir porque alguna vez se cayó y tuvo un problema en la pierna, ya nunca más volvió a salir y a partir de que dejó esas salidas de Quito, ella se fue apagando en la vida. Y probablemente una amante de la ciudad como tú y como yo, como las personas que nos están viendo, y el momento en el que ya no pudo pasear por ella, se le acabó todo lo que tenía para hacer. Y falleció en los años 80 y se volvió un ícono súper rápido, porque para cuando yo era niño, ya en los 90, ya era un ícono la torera, ya la sacábamos en las fiestas de Quito, en las kermeses de fiestas de Quito y todo esto. Entonces digo, bueno, se volvió un ícono súper rápido de la ciudad. Entonces, esa es la triste historia de nuestra Anita Bermeo, que sí era elegante. Yo tengo algunas fotos en las que se ve elegante, sobre todo, por ejemplo, cuando fue madrina de uno de los carnavales, fue madrina de los estudiantes de la Universidad Central que se vistieron de toreros, un poco grosero de su parte, pero bueno. Pero ella muy elegantemente vestida, la verdad. Así que yo pienso que no estaba tan loca, la verdad. Y sí, y nos dice Augusta, no se puede olvidar la imagen de la torera caminando por las calles de Quito. Yo te he escuchado hablar y digamos que se ha vuelto en algunos espacios algo controversial sobre la nueva dueña de Quito. Cuéntanos sobre la nueva dueña de Quito. Bueno, yo lo abordé eso en un TikTok porque justo me etiquetaron en algunos y me decían, ¿tú qué sabes sobre si es de verdad la dueña de Quito, si su historia es real? Entonces yo abordé el TikTok desde lo que sé sobre las propiedades de lo que fue el Valle de Ñaquito, que es lo que ella reclama, el Batán y toda esa zona. Entonces, hablé desde ese punto de vista, pero me llevó a, obviamente, adentrarme en la vida de esta señora. Claramente tiene por allí algún problema de quizás de esquizofrenia o algo por el estilo, y de hecho por allí algunos parientes lo confirmaron, pero ella fue de hecho una doctora en nutrición, tuvo un libro que publicó, pero con el tiempo, pues generalmente esta clase de enfermedades van apareciendo con los años, ¿no? Y eso es lo que le sucedió a esta señora y por eso ahora reclama eso. Para mí, siento que ella mezcló muchas historias, quizás encontró por allí que alguno de sus apellidos se parecía al de alguien que había sido dueño de la hacienda tal y por eso ella cree que tiene ese derecho. Entonces creo que un poco en su enajenación va mezclando estas historias y por eso cree que tiene derechos. Por ejemplo, se menciona como heredera de universal de la marquesa de Solanda, pero la marquesa de Solanda no tuvo herederos, ¿no? También habla del lado de María Augusto Urrutia, pero María Augusto Urrutia no tuvo hijos, todos se lo quedaron los jesuitas y la Fundación Mariana de Jesús. Entonces, yo lo abordé más desde ese lado que trato de ser como, que es de lo que tengo realmente referencias, ¿no? Pero en el TikTok mismo la gente en los comentarios decía, bueno, es la nueva torera. Y yo dije, sí, es la nueva torera, básicamente, porque es más o menos de una historia similar. La torera para mí no estaba totalmente loca. Esta señora claramente no está totalmente loca, pero tiene su cierto nivel de enajenación en ese sentido.
Entonces, hay muchas similitudes, pero yo digo, bueno, el tiempo lo dirá. La historia solo se puede juzgar de 20 a 30 años en adelante, no en ese momento. No digo, ya veremos si de verdad pasa la historia como pasó a Anita Bermejo. La batalla de Pichincha, Héctor. Un tema un poco controversial en ese sentido, porque yo la batalla de Pichincha nunca la abordo solamente desde el lado independentista, no solamente desde el lado de las tropas de Sucre, y ahí es otro problema que tengo, porque les digo, Bolívar realmente no fue el hacedor de la independencia en la batalla de Pichincha, fue Sucre, él fue la figura realmente allí. Yo la abordo también generalmente desde la perspectiva española, porque me parece que es súper importante en historia no tener un sesgo y ver exactamente lo que sucedía en los dos bandos. Entonces, suele a veces ser polémico realmente hacerlo así, pero creo que es lo que se debe hacer realmente en la historia, dejar de idolatrar a personajes y contar la historia tal y como es. Entonces les digo, bueno, si se fijan, el ejército de Sucre es un ejército multinacional. Ahí hay tropas de Venezuela, la Nueva Granada, de Perú, de Argentina, de Chile. Digo, es una victoria continental la batalla de Pichincha, la única que tiene en este sentido realmente en el tipo en esa época. Pero analicemos también el otro lado. Las tropas realistas estaban formadas en su grueso por quiteños. Entonces sí tenían razón cuando decían que las tropas de Sucre eran invasoras, porque las tropas de Sucre eran de otros países. Los quiteños estaban en las filas españolas, ¿no? Los indígenas no solamente estuvieron ayudando a Sucre, hubieron indígenas en las tropas españolas también. Entonces, tratar de unir y encajar estos dos lados de la historia es bastante complicado, bastante complejo. Yo tengo un recorrido que lo hago cada 24 de mayo en el que trato de abordarlo desde ese sentido y claro, y la gente se va medio volada la teja porque me dicen es que yo no puedo volver a ver a Sucre igual, a Bolívar igual, porque para mí, al menos en la independencia de Ecuador, Sucre es una figura muchísimo más importante que la de Bolívar y me he ganado eh, eh, algunas descalificaciones de bolivarianos que son, pero así acérrimos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es lo que se debe hacer realmente. Ya hemos vivido varios siglos con una historia llena de héroes perfectos y nunca se los ha visto también en sus oscuros como todo ser humano, ¿no? Que creo que es necesario. Digo, ya, este es el momento en el que hay que hacer. Y bueno, hay algunos que están haciendo esto realmente, no solo yo. Así que me uno, digamos, a esta ola. Me has hecho reír cuando dices, hay algunos que se van volados la teja, típica frase también de nosotros, los quiteños, realmente salimos con unas cosas chéveres. Bueno, quiero saludar a Pablo Dávilas, a Sabina Peñafiel, que te envía felicitaciones, a la Unión de Organizaciones Campesinas del Ecuador, Ángel Torres, Robertson Cáceres, Víctor Cuichán, Gustavo Fierro, ex administrador de la zona norte de la ciudad de Quito, Rodolfo Patricio Macías, Manolo Chiriboga, Carlos Páez Moreno, Jorge Piedra, docente universitario, y otros amigos y amigas que están conectando. Cuéntanos sobre, bueno, tú decías al inicio las leyendas y las historias de Quito, y realmente esas leyendas también son las que nos hacen vivir. El tema del padre Almeida. El padre Almeida, que sí existió, porque bueno, sí, la leyenda, como sabemos, es parte verdad, parte inventada, parte fábula para dejarte una... parte inventada para dejarte una... ¿cómo se dice lo que te dejan las fábulas? Se me fue. Una lección, ¿no? Una lección de vida. En el tema del padre Almeida, que sí existió, y bueno, ahora cuando tú vas al convento de San Diego, te cuentan la historia, te muestran la celda, él llegó a ser el encargado de todo lo que es el convento de San Diego. Y ahí para mí es importante siempre señalar cuando se hablan de estas historias de los curitas que son como bohemios y toda la cosa, decir que bueno, no todos los curas entraban con vocación. A veces las familias eran tan grandes que ser cura o ser monja era la única solución para mantenerles o sea, con una vida decente de alguna manera, ¿no? Y por eso les metían a estas cosas, o eras militar o eras sacerdote. Entonces, por eso muchos entraban sin vocación. Además, muchos entraban jovencitos, 14, 15 años. Entonces, tenían todos esos bríos de la adolescencia. Y yo digo, sí, probablemente muchos como el padre Almeida sí se escapaban, porque no estaban en un inicio totalmente convencidos. Quizás después la vocación les fue llegando,
Pero para mí es muy importante tomar en cuenta estas cosas, que un adolescente siempre va a ser un adolescente, ¿no? Entonces, el padre Almeida es uno de esos justamente para mí. Y claro, se va perdiendo en el tema de que sale con su guitarra y se va a beber, pero algunas versiones en cambio nos comentan que lo que salía era con su guitarra, era precisamente a alegrar a la gente pobre, a la gente que estaba en la calle, que salía a escondidas, pero no a escondidas como de todos, sino como se dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda o algo así, no estoy muy seguro qué mano es, pero que no se sepa realmente la labor que él estaba haciendo, ¿no? Entonces allí vienen un poco las habladurías del teléfono descompuesto y allí se daña totalmente la historia, se tergiversa y claro, él salía a emborracharse, pero no era así realmente, ¿no? Y que en el regreso pues se encuentra con un ataúd en el que se ve a él mismo y por eso cambia. Pero si alguna vez quizás, si tomamos alguna loca idea de que todo esto realmente sucedió, pues sí cambió. Como te digo, él llegó a ser el encargado de todo lo que es el convento de San Diego. Y bueno, el Cristo del Padre Almeida, que cuenta justamente la historia, que es el que le regresa a ver y que le dice hasta cuándo, Padre Almeida, que yo creo que nadie en la vida, si una estatua te habla, te atreves a decirle hasta la vuelta, Señor. Entonces, o sea, lo primero es que te caes, te da medio un ataque de pánico, ¿no? Entonces, el Cristo todavía existe, está en el convento de San Diego y allí puede ser visto. Es un Cristo que dependiendo del lado que tú le ves, va cambiando la expresión de la cara, de sufrimiento a incluso una sonrisa. Entonces, es también bien interesante desde ese punto conocer que ese Cristo estuvo inicialmente debajo de una ventana, que es por la que dicen que salía el Padre Almeida, en la iglesia, en la capilla. Entonces, bueno, es como lo que me pasa cuando cuento lo Cuando de te Cantuna, escapas ¿no? de tu casa. Sí, sí, algo así. Pero yo digo, no, pues si al padre Almeida en la estatua de Jesús se le hubiera regresado a ver la escultura y le hubiera dicho algo, no, pues ¿qué va a salir? No, él se hubiera caído ahí mismo del susto, la verdad. Le daba un yello. Se habla Claro. de las catacumbas de París, pero hablemos de las catacumbas de Quito y esas historias, leyendas de los túneles que interconectaban los conventos, etcétera. ¿Qué nos puedes contar de aquello, Héctor? Bueno, que sí existen, porque mucha gente dice, ay, no existen. No, sí existen, pero el asunto es que no fueron, como mucha gente dice, creados para interconectar los monasterios, para que los puritas vayan y se encuentren con las monjas o que alguien escape. En realidad, su existencia responde a la simple y mera arquitectura y a la topografía de la ciudad. La ciudad, especialmente el centro histórico, que es en donde se asientan los incas y los españoles, obviamente tiene un declive. Entonces, construir allí un edificio que tiene que ser recto, te deja un hueco aquí abajo. Ese hueco, para rellenarlo y que el edificio no se caiga de alguna manera, tienes que crear una estructura. Y para eso son realmente estas estructuras de arco que quedan como túneles, ¿no? Entonces, la razón de ser es esa, es una razón arquitectónica realmente. No hay nada más detrás. Sin embargo, claro, una vez que ya existen estos espacios o los tienes que utilizar, algunos en los monasterios los utilizan como catacumbas, para enterrar a los frailes, a los sacerdotes, a la gente de la ciudad, ¿no? Y claro, en algún momento entre edificio y edificio, pues estas estructuras de túneles se chocan entre ellas y crean un túnel más largo, quizás, ¿no? Entonces de allí viene este uso que no se puede decir que no era cierto, en el que sí, los sacerdotes y las monjas se encontraban, pero por lo que te decía justamente antes, muchos entraban sin vocación, era lo único que tenían para poder sobrevivir y asegurar una vejez, ¿no? Pero no entraban realmente con una vocación. Muchos eran adolescentes, además, así que quizás todas estas cosas sucedían así. Entonces, sí, esas historias también son ciertas, pero hay que analizar todo esto que pasaba, tanto en el monasterio, en la edad de la gente que entraba a los monasterios, en la parte arquitectónica, además, o sea, contar la historia desde un solo punto es terrible, está terriblemente mal. Tienes que analizarla integralmente para entender el porqué de las cosas. Y esa es la razón de la ciudad subterránea de Quito, digamos, esos túneles de Quito. Bueno, qué bestia, ha pasado ya casi una hora, quiero contarte realmente súper interesante conversar contigo.
Cuéntanos tú hablas de, no sé si es la casa más grande, una de las edificaciones más grandes que están en la ciudad. La Casa Grande Centeno es, si no me equivoco. Cuéntanos La, sobre aquello. la mansión Grande Centeno, que La es justo el que me mansión Grande. comentabas que tu hijo te había mostrado el TikTok. Sí, eso lo hice esa investigación a pedido de una lectora justamente hace unos, ¿qué será? Unos 4 o 5 años, que me decía que siempre veía eso desde su casa. Yo, en el norte, un palacio, me decía, sí, es un palacio, tiene los techos así en caída como los de París. Y yo nunca he visto, yo nunca había visto realmente, ¿no? Hasta que ella misma me mandó unas fotos y me dice, está en tal lugar. Y yo, bueno, a partir de eso, traté de buscar información del sector. Y bueno, ahí caí que, claro, todo esto fueron propiedades de la familia Granda, los Granda Centeno, los que fueron dueños de Teleamazonas hace años. Luego tengo que ir atando cabos y, claro, ellos tuvieron la constructora Granda Centeno y fue básicamente tratar de atar cabos de un montón de pistas sueltas, además, que me iba dando esta señora, que me iban dando vecinos, que me iba dando mi familia, porque no hay nada escrito al respecto realmente, ¿no? Y si tú vas a tocar un timbre en esa mansión, nadie te va a abrir también. Entonces, eh, fue básicamente así como tuve que ir armando la historia hasta que finalmente logré llegar al arquitecto. El arquitecto escribió en la página de Facebook, yo soy el arquitecto, y ahí pude completar finalmente la historia. En realidad no es una sola casa, es un conjunto, o sea, parece una sola casa por fuera, pero son varios departamentos para diferentes miembros de la familia, en un proyecto que está inspirado en la arquitectura parisina, por eso los techos en mansarda, estos techos que digo como en caída, y tiene un poco de influencia del neoclásico nórdico, del neoclásico de Suecia, que es muy limpio y muy austero. Eh, y tenía incluso unos jardines en el proyecto original que no llegaron a cumplirse porque en ese momento es cuando sucede este tema de la crisis de inicios de este siglo, la crisis bancaria, entonces todo se cae, Teleamazonas tiene que salir de manos de la familia y el proyecto de la mansión Grande Centeno no termina de concretarse. Pero sí, o sea, todavía hay gente que construye en ese estilo, que le gusta, queda bonito, y la mansión se ha vuelto un icono, la verdad, en todo el sector de la Grande Centeno, todos han sabido conocerla, menos yo. Y bueno, para cerrar este interesante conversatorio, las mejores huecas de Quito. Cuéntanos. Ay, yo no soy muy de cuecas, te comento, no es mi especialidad. Tengo mis lugares favoritos, sí, por ejemplo, cuando voy al centro, a mí me gusta en particular los locales que hay dentro del pasaje arzobispal, el de helados y el que te vende, justo al lado de los de helados te vende las mistelas. Me gusta eso. Me gustan los sándwiches de pernil que hay debajo de la catedral. No me gusta el famosísimo que hay justo en el Palacio Arzobispal. Me gustan los que hay debajo de la catedral. Eh, hay otros lugares, por ejemplo, los sándwiches de chancho, que muy guayaquileños, pero que hay en la Mariscal, en la esquina de la Juan León Mera y Roca, justo afuera del Castillo Silva del Pozo. Eh, bueno, como te digo, bueno, esos ya no son mis especialidades, pero encuentro por allí a veces algún restaurante. Recién me llevaron a mi cumpleaños al Hotel Mamá Cuchara, con una comida súper rica, accesible, el lugar lindísimo. Pero bueno, ahí sí me tocaste porque yo no soy mucho de huecas, la verdad. Pero bueno, Quito, yo digo, Quito es una ciudad completa realmente por la historia, su patrimonio, su gente. Yo digo, los quiteños y las quiteñas, y los que viven en Quito, que finalmente ya son quiteños, que no han nacido en Quito, pero que vivimos aquí, hacemos tanto por nuestra ciudad, somos parte de la historia. Quito no solamente fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por las calles, las edificaciones, sino también por su gente, esa riqueza de los quiteños y quiteñas, cómo hemos trabajado, cómo hemos construido la ciudad. Realmente yo quiero agradecerte muchísimo. Un mensaje final para nuestros amigos y nuestras amigas, Héctor. Sí, justamente eso que tú mencionabas. Mucha gente cree que la historia la hacen solamente los grandes personajes, los presidentes, los políticos, pero no, realmente la historia la hacemos todos. En este momento tú y yo acabamos de hacer historia al hablar de Quito, al compartir esos conocimientos. Cualquier persona que trabaje por la ciudad es parte de la historia de la ciudad. Entonces nosotros construimos historia a diario
Y esa es la historia que yo rescato, por ejemplo, justamente cuando hablo de las casas, de la gente que las habitó, porque esa es la verdadera historia de la ciudad. No es la historia de la guerra de los 4 días. Sí, es parte de la historia, pero no es la esencia de la historia de la ciudad. La esencia de la historia de la ciudad es hablar del Pepito, Juanito, de la Giovanna. Esa es la verdadera esencia de la historia de la ciudad. Todas esas historias que se entretejen y crean la ciudad en la que vivimos hoy. Entonces tenemos que saber que somos actores de la historia de la ciudad. Así nos va a juzgar el futuro. Y uno nunca sabe cuándo puede saltar a la plana de un periódico por hacer algo malo o algo bueno. Así que siempre debemos procurar que eso sea bueno realmente. Y sí, los pueblos somos los que hacemos la historia. En las luchas de la independencia, evidentemente, encabezaron algunos personajes muy importantes, pero ¿quién estuvo luchando? ¿Quién Al pie estuvo del cañón. participando? Estuvo en ese momento, en ese sitio. Es el pueblo de Quito, los hombres y las mujeres de la ciudad de Quito. Y en todos los procesos, tú tienes la participación de la gente, el pueblo de Quito, que es muy importante. Y digamos, Quito somos una diversidad bastante interesante y yo digo, yo sí, Héctor, no le cambio a Quito por ninguna ciudad. Me podrán decir que pienso solo en Quito, etcétera, sí, pero es que Quito es el lugar donde nací, el lugar donde ha crecido mi familia, donde nació mi hijo, donde vivieron mis padres y realmente toda esa historia que ha contribuido para la independencia, para la defensa de la democracia, de la libertad, es decir, hay cosas súper interesantes. Y me encantó un mensaje que envía Marcelo Cervantes. Felicitaciones por lo que ya es de historia, que sí alcancé a vivir toda mi vida. Además, gracias por hacerme acuerdo de todo. O sea, cuando hablamos de estas cosas, es como que volvemos a vivir. No sé, mientras tú hablabas y conversábamos, estaba pensando en el colegio, en la universidad, en los amigos, las amigas, los vecinos, los barrios de Quito, la historia de los barrios de Quito, la historia de la Loma Grande, de la Colmena, del Panecillo, de San Roque, del Comité del Pueblo, la lucha de los pobres, la Argelia, el Camal Metropolitano, la Mena 2, etcétera, etcétera. Esa historia de los barrios de Quito que muchas veces no se las cuenta, pero digamos que en general los barrios de Quito han salido adelante y se han desarrollado por el accionar de los vecinos y las vecinas, por las mingas, por la solidaridad, por las luchas para que le pavimenten la calle, le den agua potable, le den alcantarillado. Ahí está esa historia riquísima. Uh Héctor, -huh. te mando un abrazote, sigue adelante con tu proyecto. Sigue Muchísimas adelante con gracias. tu proyecto que le contribuye muchísimo, muchísimo a nuestra ciudad. Hay bastantes cosas por hacer por el turismo, por potenciar el turismo. Y digo, solo en esta conversación de 1 hora ya decíamos, ¿no? Qué interesante que sería que en el trolebús los días domingos, desde que sale de acá, de la parada del norte, de la parada del norte, en el Parque Bicentenario, hasta que llega al sur, a la zona del Quicentro, etcétera, nos vayan contando la historia de Quito por los lugares que vamos pasando. Es que realmente cuando tú hablabas, recordabas, está el Labrador, está el tema de la IE, está más, es decir, un sinnúmero de elementos y sitios históricos, además, por donde pasamos, sería súper enriquecedor para los niños, para los jóvenes y en general para los ciudadanos. Sintámonos Sí, ya no ves orgullosos. la ciudad igual. ¿Mande? Ya no ves la ciudad igual, digo, una vez que conoces la historia de estos lugares que parecían que no tenían nada. Y yo digo, orgullosos de vivir en Quito, pero también orgullosos de vivir en el Ecuador, porque además tú en el Ecuador, en un día puedes estar en la costa, en la sierra y en el oriente. Esto no se vive en otros países. Tú puedes estar en la costa, en la sierra y en el oriente. En un día puedes estar en los distintos lugares, la riqueza de la costa, de nuestra gente, la cultura en la costa, en la sierra, en el oriente. Digamos que somos un país extraordinario, extraordinario. Gracias por hacernos soñar, Héctor. Gracias por hacernos cada vez amar más a Quito, amar más al Ecuador, amar a nuestro país. Orgullosos de ser ecuatorianos, orgullosos de ser quiteños. Te mando un abrazote y adelante. Y bueno, mi compromiso, siempre voy a ver todo lo que subes en tu TikTok de los ladrillos de Quito.
Muchas gracias. Un saludo para todos. Muchas gracias por la invitación. Ha sido para mí un placer, la verdad. Y bueno, un saludo para todos los que nos han visto también. Y como tú dices, orgullosos de ser quiteños, de ser ecuatorianos, eso siempre. Chao, un abrazote. Un abrazo.